Listo. Buenos días. En el día de hoy en la Junta Neuromuscular vamos a tratar el tema de anomalías endocrinas que afectan el sistema musculoesquelético. Presentación a cargo de Fabio Alexander Campindo, residente del primer año de Medicina Física y Rehabilitación. Fabio, adelante. No estamos escuchando. Fabio, ¿nos escucha? Sí, ¿se escuchó? Ahí sí, habla. Listo. ¿Ahí sí se escuchó? Sí. Sí. Listo. Nada, Fabio. Nada. Se escucha muy mal. No se entiende nada. Listo, ahí se... No. Fabio, di una frase completa. Y no importa lo de la grabación porque eso se edita. No. Va a colocar el micrófono ya del computador, lo está cuadrando. ¿Nos escuchan allí? Nada. Profe, ¿me escucha ahí? Allí te Sí, escucho Mauricio. perfecto. Listo, entonces ya. Listo. Entonces, como recapitulando, vamos a hablar de las anomalías endocrinas que afectan el sistema musculoesquelético. Como introducción, tenemos que mencionar que los desórdenes endocrinos son un grupo heterogéneo de trastornos que dan lugar a alteraciones hormonales. Por lo tanto, la disregulación hormonal va a llevar a la afectación de casi todos los sistemas corporales y hay que tener en cuenta que cada trastorno va a tener un patrón característico, generando afectación ya sea de un sistema o de varios sistemas. En este caso, el músculo esquelético, pues que debemos tener en cuenta y es el que más pues, nos atañe para la revisión. Entonces vamos a hablar de aquellas entidades que son más prevalentes dentro de nuestra consulta o nuestra atención. Y dentro de ello vamos a hablar de las alteraciones inicialmente de la hormona del crecimiento. En este caso vamos a hablar del gigantismo y la acromegalia. En este caso, a manera de introducción o para recapitular un poco lo que es el ciclo de la hormona del crecimiento, tenemos que el hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de hormona del crecimiento, la cual va a dirigirse hacia la hipófisis anterior para estimular la liberación de hormona del crecimiento. Esta va a actuar en diferentes tejidos, como es el hígado, el tejido adiposo y el tejido muscular esquelético, principalmente a través del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, el cual a su vez también va a actuar como un feedback controlador de la liberación de esta hormona. La secreción incontrolada de hormona de crecimiento nos va a dar dos alteraciones, que puede ser o el gigantismo o la acromegalia, de qué va a depender una u otra, de la fusión fisiaria. Si el estímulo excesivo de la hormona del crecimiento se llega a presentar antes de que se dé la fusión fisiaria, entonces estamos frente a un cuadro de gigantismo. Pero si ese estímulo excesivo de la hormona de crecimiento se llega a presentar después de la fusión fisiaria, es decir, cuando ya está la madurez esquelética, estaríamos frente a un cuadro de acromegalia. En cuanto a su etiología, pues el 90% de los casos de gigantismo de acromegalia van a estar derivados por adenomas hipoficiarios benignos. Hay otras entidades como son los adenomas hipotalámicos que no son muy frecuentes, pero pues hay que mencionarlos. Y tenemos la hipersecreción extrahipoficiaria.
En este caso, que puede estar derivado por tumores carcinoides o por tumores pancreáticos que van a pues, liberar esta hormona. Entonces, como les mencionaba inicialmente, la formación del hueso endocondral todavía en las placas de crecimiento oficiario se va a ver afectado por el estímulo de la hormona del crecimiento. Si este estímulo, como les decía, se da antes de que se dé el cierre eficiario, entonces vamos a tener un cuadro de gigantismo, es decir, personas que siempre van a estar con una estatura por encima del percentil 97. Pero si ese estímulo se da después de que ya, digamos, se dio la madurez esquelética, en este caso se da el crecimiento nuevamente de ese hueso endocondral, pero entonces va a quedar sobreañadido al hueso que ya se formó, generando las deformidades características de la acromegalia. En este caso, por ejemplo, a nivel mandibular, el depósito o la formación de ese nuevo hueso endocondral a nivel del mentón y de las ramas mandibulares es lo que va a dar el prognatismo mandibular tan característico de la acromegalia. O también en este caso, pues el crecimiento que ya se va a dar en lo que son manos y pies, que son las características en este grupo. Tenemos entonces que los cambios que se van a generar a nivel de la acromegalia son muy insidiosos y tienen una progresión muy lenta. Es decir, mencionan la literatura que los cambios a nivel corporal se van a dar 10 años después de que inicie el estímulo, digamos, excesivo, incontrolado de la hormona del crecimiento. Entonces, como les mencionaba, tener en cuenta pues todas las características, también se va a dar una hipertrofia del reborde a nivel orbitario, que da pues esa forma tan característica de la cara de estos pacientes. A su vez que hay hipertrofia de senos paranasales y también del seno frontal. Pero así como se dan esos cambios a nivel del rostro, también vamos a encontrar algunas alteraciones a nivel articular que está presente en el 70% de esos pacientes. Y es lo que se denomina como artropatía acromegálica. Inicialmente se genera un ensanchamiento del espacio articular. Esto porque se da la nueva formación del hueso, que a su vez va a generar o va a llevar a la degeneración del cartílago. La hormona de crecimiento no solo va a actuar a nivel de lo que es la articulación propiamente, sino también a nivel del cartílago, favoreciendo su crecimiento, pero llevando a su degeneración. Eso hace que entonces en la articulación se den cambios muy similares a lo que es la artrosis. Eso lo podemos encontrar principalmente en articulaciones metacarpofalángicas, las metatarsofalángicas y las interfalángicas, tanto proximales como distales. A su vez va a generar estrechamiento del espacio articular y también puede degenerar en osteopitosis. Aquí en la imagen donde está señalado las dos flechitas blancas, nos estará mostrando es la forma de penachos terminales que se puede llegar a generar en las falanges distales secundarias a misma artropatía. Hay otro dato que mencionan que se debe tener en cuenta, y aunque es muy controversial, pues, digamos, puede ayudar, y es en este caso el aumento de grosor que se da a nivel de la almohadilla del talón. Entonces, ¿qué es lo que se propone en la literatura? Que lo que podemos hacer es tomar la medida, en este caso, entre la piel y aquí este reborde del hueso calcáneo. Mencionan que si en los varones esa medida es mayor de 23 milímetros o en las mujeres es mayor de 21,5 milímetros, nos hace sospechar que puede existir una secreción incontrolada de hormona del crecimiento. De todas maneras, toca descartar otras alteraciones, pero pues, digamos, se puede sospechar en esos casos. También puede llegar a generarse el dedo en gatillo. Esto porque el estímulo de la hormona no solamente va, como les decía, hacia el hueso, sino también va hacia los tejidos blandos. En este caso genera hipertrofia anular, lo que va a generar o a favorecer que se dé el atrapamiento del tendón flexor. Y ese mismo crecimiento de estos tejidos blandos también puede generar edema a nivel de neural, generando neuropatías periféricas, que en estos pacientes la más frecuente pues es la compresión del nervio mediano, es decir, síndrome de túnel del carpo. Pero así como está la secreción aumentada, pues también hay déficit de la hormona del crecimiento. En este caso, en los adultos, ¿qué puede generar? Puede llevar a una disminución de la masa magra, también una reducción de la fuerza muscular, tanto isométrica como isocinética. En niños, ¿qué vamos a encontrar principalmente? Más hipoglicemia, aumento de la grasa troncal, disminución del tamaño del pene, puente nasal hipoplásico, retraso en la dentición y anomalías en la línea media. En adultos es de anotar que cuando se inicia el tratamiento correctivo, es decir, cuando se inicia la hormona del crecimiento, esa masa magra puede aumentar y reportan que entre un 5 a un 10% después de un año de tratamiento.
Y también pueden llegar a debutar con fatiga o con miopatía. ¿Por qué se genera esto? Inicialmente se ha propuesto que era por un cambio en la proporción de las fibras musculares, es decir, que se da un cambio de las fibras tipo 1 por fibras tipo 2, pero ya esto con estudios recientes se ha descartado. ¿Qué es lo que se ha mostrado ahora? Que hay una capacidad reducida para restaurar los lípidos intramiocelulares. También que en estos pacientes hay una reducción del glucógeno y una disminución de la actividad de la glucógeno-sintasa. Lo que quiere decir pues que ese glucógeno se consume rápidamente, hay una fatiga que se presenta más rápido ante la actividad y también puede llevar a degeneración de las fibras musculares. Tenemos ahora la segunda entidad, que en este caso es el hipercortisolismo. Pues en este gráfico está explicado de manera sencilla cómo es la liberación del cortisol. Pues como para recordar, tenemos los estímulos que van a inhibir la liberación del cortisol, como son la somatostatina, progesterona, endorfinas, y aquellos que estimulan la liberación de cortisol, como es el estrés, la ADH, también la acetilcolina, la serotonina. Van a ir hacia el hipotálamo donde se libera la hormona liberadora de corticotropina, la cual va a ir hacia la hipófisis, donde se libera la hormona adrenocorticótropa y después va a ir al córtex adrenal, que en la zona fasciculada va a generar la liberación de cortisol. Y a su vez este mismo cortisol pues tiene un feedback negativo a nivel de estos tres, como se dice, pues lugares, inhibiendo la liberación de la misma hormona. Tener en cuenta que una liberación aumentada de cortisol puede estar derivada por dos alteraciones. Pueden ser dependientes de ACTH o independientes de ACTH. Con las que son dependientes de ACTH tenemos un adenoma hipofisiario secretante de hormona de ACTH, la clásica enfermedad de Cushing, que es en este caso pues, como decirlo, la etiología que genera más hipercortisolismo endógeno hasta en un 68%. Y tenemos la producción ectópica de la ACTH, que puede darse por tumores carcinoides o en el cáncer pulmonar de células pequeñas. Ya aquellos grupos o aquellas entidades que son independientes de la ACTH estaría el adenoma adrenal, carcinoma cortical adrenal, hiperplasia adrenal, que no son tan frecuentes, pero en este grupo lo que va a predominar es la ingesta exógena de glucocorticoides, que en este caso pacientes que tienen tratamiento inmunosupresor, pacientes que tengan algún tratamiento ya sea por rinitis, asma o alguna enfermedad reumática, o que estén consumiendo glucocorticoides por otro motivo, pues van a estar expuestos a esta entidad. Esta imagen, que aquí está en inglés, me disculpo que está en inglés, sino que es que resume de forma muy sencilla por qué se dan esas alteraciones a nivel óseo y muscular en pacientes con hipercortisolismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos pacientes? Una secreción aumentada de cortisol va a inhibir la maduración de los osteoblastos. Entonces, ellos bloquean una señal que es la catenina beta WNT e inducen factores nucleares, lo que va a evitar que estos osteoblastos maduren. Además de que activa la caspasa 3, llevando a que los osteoblastos que están maduros vayan a apoptosis, lo mismo que los osteocitos. A su vez, inhiben la síntesis de colágeno tipo 1, lo que altera en este caso el depósito mineral en la matriz ósea. Y también va a disminuir la osteoprotegerina, lo que hace que los osteoclastos se activen más rápidamente, incremente su actividad, aumente la resorción y eso lo lleve a osteoporosis. También a nivel muscular que vamos a encontrar atrofia de fibras tipo 2, en este caso, ¿porque se genera? Disminuye la síntesis proteica porque disminuye la recaptura de aminoácidos. También disminuye la miogenina, el factor de crecimiento similar a la insulina. Aumenta la proteólisis y también se genera una disminución de la función mitocondrial y disminuye la excitabilidad del sarcolema, lo que hace que estas fibras se destruyan, haya infiltración grasa y se genera la miopatía por glucocorticoides. No sé, aquí solamente para recordar, pues las fases son muy características en estos pacientes, la cara de luna llena, el oscurecimiento del vello facial, también el aumento de la grasa que va a dar esta acá de búfalo, la osteoporosis y la pérdida de masa muscular en las extremidades, además de otras alteraciones como la obesidad y la presencia de estrías abdominales. Entonces, como vimos anteriormente, la resorción en estos pacientes está incrementada por la mayor actividad de los osteoclastos. Entonces, disminuye la densidad ósea hasta un 50% de estos pacientes van a debutar con osteoporosis y de ellos hasta un 30 o un 50% van a presentar fracturas que la que va a predominar van a ser a nivel de los cuerpos vertebrales. También se puede generar osteonecrosis, atrofia muscular por los mecanismos descritos anteriormente y por la infiltración grasa que se da por la atrofia muscular.
También se pueden llegar a dar infartos óseos en estos pacientes. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, en la A, estamos viendo el infarto óseo que se da pues, a nivel aquí de la tibia. Pero también hay otro signo muy característico en estos pacientes, que es el signo de esta doble línea, que estamos viendo aquí marcada, esta blanca y esta negra. Y en este caso, esta marca blanca nos está hablando de infarto óseo. En este caso, esta marca o esta flechita negra lo que está señalando es el hueso esclerótico, mientras que aquí esta señal blanca nos está demostrando, pues en este caso, el deterioro o la resorción que se está dando a nivel del hueso en esta región. También tenemos trastornos tiroideos. En este caso también solamente para recordar o para tener en cuenta que en este caso la T3 y la T4, o sea, triiodotironina y tiroxina, se liberan de las células foliculares tiroideas, secundario en estímulo de la TSH, que a su vez la TSH se libera por estímulo de la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, ¿por qué los pacientes con trastornos tiroideos hay que tenerlos en cuenta para algún compromiso óseo muscular? Porque la triiodotironina acelera el metabolismo óseo, además de que estimula la proliferación, también la diferenciación y la actividad de los osteoblastos. También activa de forma indirecta los osteoclastos porque lo que hace la triiodotironina es que al estimular los osteoblastos, esto libera interleuquina 6, que se va a los osteoclastos y los termina activando también. Además de que la triiodotironina va a estimular la liberación, la diferenciación de los condrocitos en la epífisis, es decir, ayuda a que el crecimiento del hueso también se dé de forma ordenada, y regula la diferenciación terminal de los mioblastos. Además de que en el periodo embrionario estimula también la formación y el desarrollo muscular. Entonces, en el hipertiroidismo lo que podemos encontrar es que hay un incremento de la resorción ósea. Esto porque la triiodotironina, al regular la actividad de osteoblastos y osteoclastos, pues va a aumentar la actividad de los mismos. Al incrementar la resorción ósea, disminuye la densidad ósea en estos pacientes. Había un dato y es que los pacientes con hipertiroidismo pueden tener disminución de la densidad ósea un 7 o hasta un 12% más a comparación de pacientes no hipertiroideos. Y que a nivel radiográfico también podemos encontrar un aspecto enrejado en los huesos largos y aumento de la radiolucidez en los cuerpos vertebrales. La miopatía que se genera en los pacientes hipertiroideos se da hasta en un 67% de los casos. El mecanismo que se ha propuesto es porque hay alteraciones a nivel de la fosforilación oxidativa, también que afecta en este caso la respiración mitocondrial generando daño de la fibra o de la célula muscular. Se ha propuesto una alteración que es la acropaquía tiroidea. Es muy frecuente, solamente está como un 0.5 en 1% de los casos, sobre todo en pacientes que ya tienen una enfermedad de Graves constituida, que en estos pacientes lo que vamos a encontrar es que se forma un nuevo periósteo en la diáfisis de los huesos tubulares cortos, que es lo que estamos viendo señalado en la imagen, generando en este caso alteraciones o síntomas que van a referir los pacientes, que son edema a nivel de los dedos, dolor también en los dedos y dedos en palillo de tambor. Y en estos pacientes, aunque no está muy explicado por qué, pero en ellos la capsulitis adhesiva también es más frecuente que en aquellos pacientes que no tienen alteraciones tiroideas, con un aumento hasta en un 17% de los casos. Ya en el hipotiroidismo, pues ocurre todo lo contrario, el crecimiento óseo es mucho más lento, puede llegar a generar sobre todo en los niños retraso en el cierre de la fontanela, también una osificación anormal de los centros de crecimiento, porque como comentaba, la hormona tiroidea lo que va a llevar es que el hueso vaya creciendo de forma organizada. Si no tienes estímulo adecuado, esto va a crecer de forma irregular, generando epífisis irregulares y en algunos casos pueden llegar a generar epífisis hasta con formas de puntas. El tratamiento en este caso con hormona tiroidea puede llegar a corregir en gran medida estas alteraciones, por ello es tan primordial que sobre todo en niños con hipotiroidismo se inicie el tratamiento correctivo lo pronto posible. Pero en los pacientes adultos, sobre todo podemos encontrar estas tres alteraciones. Una de ellas es la miopatía, que puede estar hasta en un 25 hasta en un 80% de los pacientes con hipotiroidismo. No se ha descrito adecuadamente por qué se da la miopatía en estos pacientes, pero según lo que informan es que puede llegar a generar daño en la fibra muscular, que en este caso está dado por alteraciones en el metabolismo oxidativo. También puede generar contractura de Dupuytren, que ya más adelante vamos a ver de qué se trata, que es más frecuente en ellos, y síndrome de túnel del carpo. También el mecanismo que se ha descrito en ellos es que la hormona tiroidea disminuye la síntesis de productos como son el colágeno, la fibronectina y también el hialuronato. Al no estar o estar disminuida esta hormona, estos compuestos aumentan su cantidad, van a depositarse entonces en tejido blando
lo que va a generar atrapamiento de nervios. En este caso, pues la más frecuente va a ser el atrapamiento a nivel del túnel del carpo, generando la compresión del nervio mediano. Tenemos también el hiperparatiroidismo, en este caso el aumento de la paratormona, que en la gran mayoría de casos es por un adenoma paratiroideo, puede estar clasificado según los hallazgos en laboratorio, que puede ser primario, secundario, terciario. Primario es cuando vamos a encontrar el aumento de la paratormona, pero también hay aumento en los niveles, en este caso de calcio y de fosfato. El secundario se genera por un estímulo aumentado de la hormona paratiroidea por disminución de los niveles de calcio a nivel sanguíneo. Y el terciario ya se da cuando ese hiperparatiroidismo secundario lleva mucho tiempo de evolución, se genera una hiperplasia a nivel de la glándula paratiroidea, llevando a esta alteración. En estos pacientes, ¿qué es lo que va a ocurrir? El estímulo aumentado de la hormona paratiroidea va a estimular la resorción ósea, es decir, va a estimular de manera indirecta los osteoclastos. Esa resorción puede darse en diferentes niveles, que puede ser a nivel subperióstico, pero también puede ser a nivel subcondral, intracortical, subtendinoso y subligamentario. Pero la resorción subperióstica es patognomónica de pacientes con hiperparatiroidismo y podemos encontrar alteraciones como las que estamos viendo descritas en la imagen, que está señalados por la flecha blanca. También puede llevar a resorción subcondral. La resorción subcondral mencionaba que hay que tener muy en cuenta o hacer una diferenciación porque puede llegar a aparecer como erosiones de en este caso, sí, puede llegar a aparecer también erosiones de una artropatía y la resorción trabecular, que en este caso se puede dar a nivel de todo el esqueleto óseo y que en este caso, sobre todo a nivel del cráneo, puede generar un aspecto similar a sal y pimienta que puede llegar a confundirse con un mieloma múltiple. Lo que quiere decir que en estos pacientes pues también hay que hacer el diagnóstico diferencial en estos casos. Y otra alteración muy correlacionada con el hiperparatiroidismo son los tumores pardos. Recordar que los tumores pardos son lesiones focales lúcidas del hueso, son lesiones líticas expansivas, van a tener unos márgenes bien definidos y no escleróticos, y que con mayor frecuencia va a comprometer pelvis, costillas, clavículas o metáfisis, que son los que estaremos viendo en las imágenes señalados con las flechas negras. Pero así como compromete hueso, también puede comprometer tejidos blandos. En este caso, el hiperparatiroidismo va muy de la mano con la enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico, que se puede encontrar desde un 18 hasta un 40% de los pacientes con hiperparatiroidismo. En este caso, generando calcificación que predomina más a nivel de las rodillas y a nivel del firocartílago triangular de la muñeca, que es lo que estaremos viendo aquí señalados en las imágenes, esas dos radiografías. Además de que en estos pacientes disminuye la síntesis de colágeno por el estímulo aumentado de la paratormona. Al disminuir en este caso la síntesis de colágeno puede llevar a ruptura tendinosa. En este caso, ¿qué es lo que dice la literatura que hay que tener en cuenta? Si un paciente tiene una ruptura tendinosa bilateral, es decir, digamos, ruptura tendinosa del cuádriceps bilateral, es una señal para que busquemos hiperparatiroidismo en ellos. Porque pues no es algo muy común, pero sí es muy característico de pacientes con hiperparatiroidismo. Ya en el hipoparatiroidismo, pues que no es tan frecuente, pero lo que pueden llegar a debutar los pacientes son los espasmos musculares, también pueden llegar a generar parestesias en dedos y manos, hay dos signos muy característicos, que en este caso es el signo Chvostek, que lo que quiere decir es que si hacemos una percusión por delante de la oreja del paciente, va a generar un espasmo de los músculos del mismo lado de la cara, que esto se da por tetania. Y también este otro signo Khrushchev, que lo que quiere decir es que colocamos el esfingomanómetro, le insuflamos 10 milímetros por encima de la presión arterial sistólica, lo dejamos por 2 a 5 minutos y lo que vamos a encontrar es un espasmo del carpo. Es decir, el paciente después de ese tiempo va a flexionar la mano de forma involuntaria. En este caso, puede sospechar en estos pacientes. Y la última entidad en estos pacientes es la diabetes mellitus. Pues diabetes es la que vamos a tener, como quien dice, más presente, independiente de la especialidad, es en las que más tenemos que buscar esas alteraciones. ¿Cuáles son los mecanismos que se han propuesto en pacientes diabéticos? Que todas las alteraciones que se dan a nivel osteomuscular pueden ser por los productos finales de glicación, los cuales van a generar alteraciones microvasculares y también pueden generar complicaciones fibroproliferativas. Esto dado por la acumulación de estos productos.
Además que el acúmulo de estos productos o ellos mismos como tal van a regular mediadores proinflamatorios. Si se llegan a acumular, pues aumentan estos mediadores proinflamatorios y también la hiperglicemia o el entorno hiperglicémico genera aumento de las especies reactivas de oxígeno con el consiguiente daño celular. Hay unas entidades que son muy características en pacientes diabéticos. Una de ellas es el síndrome de movilidad articular limitada, que esta afecta a pequeñas articulaciones de la mano y de los dedos. Son pacientes que van a tener una contractura en flexión de los dedos. Es más prevalente en pacientes diabéticos tipo 2, aunque en tipo 1 también se ha reportado. Y como les mencionaba, pues lo que vamos a encontrar es una contractura en flexión, compromiso de los movimientos finos y disminución de la fuerza prensil. Hay dos signos o dos pruebas que se pueden hacer en estos casos para poderla encontrar. Uno es el signo de la oración y el otro se llama signo de la mesa. Signo de la oración quiere decir que colocamos la mano del paciente frente a un espejo. Normalmente, pues lo que teníamos que encontrar es que en este caso, la palma del espejo tiene un contacto íntimo, pero en estos pacientes no se llega a encontrar eso, sino que, pues, como vemos en la imagen, va a quedar un espacio entre el espejo, pues, y la mano del paciente. O el signo de la mesa, que es lo mismo, pero en este caso es apoyar la mano sobre una mesa. También idealmente, pues, se da la extensión completa en un paciente sin alteraciones. Pero en pacientes con esta alteración lo que vamos a encontrar es que hay, en este caso, una contractura en flexión y no llega a darse el contacto, en este caso, completo entre la mano y la mesa del paciente. También en los pacientes diabéticos lo que se ha documentado es que la prevalencia del túnel del carpo es mucho mayor que la población general. Hay un dato que es que la prevalencia va de un 14 a un 30%, mientras que en la población general puede estar alrededor de un 5%. También la tenositis estenosante, o lo que conocemos como dedo en gatillo, es más prevalente en estos pacientes, con prevalencias que van del 5 al 20%. También en ellos puede estar presente la contractura de Dupuytren, y esta se caracteriza por la presencia de nódulos o contracturas de la fascia palmar. Estos se dan inicialmente a nivel de las metacarpofalángicas, lo que en este caso va a comprometer el tendón flexor de los dedos y va a generar esta alteración tan característica. Afecta principalmente lo que es el cuarto y quinto dedo y la incidencia se ha descrito entre un 16 a un 42%. Que hay que tener en cuenta en los pacientes diabéticos con esta contractura, que a pesar del tratamiento quirúrgico, ellos tienen más altas tasas de recurrencia que pacientes no diabéticos. También tenemos la capsulitis adhesiva. La capsulitis adhesiva en pacientes diabéticos, en este caso, pues se define como una afección de gravedad variable, caracterizada por el desarrollo gradual de una limitación global del movimiento activo y pasivo del hombro, en los cuales los hallazgos radiográficos, pues que podemos encontrar únicamente la presencia de osteopenia. Lo que se ha descrito es que el entorno inflamatorio que se puede generar por los productos finales de glicación y también el aumento de los de mediadores inflamatorios van a llevar a fibrosis y van a generar finalmente la capsulitis adhesiva. En los pacientes diabéticos la prevalencia se ha descrito de un 19 a un 29%, y hay que tener en cuenta sobre todo pacientes de edad avanzada que tengan mayor duración de la enfermedad o que tengan un mal control glucémico, porque van a tener peor pronóstico y más predisposición a desarrollar esta alteración. Aquí para mencionar también está la artropatía de Charcot, que en este caso pues se define como una enfermedad progresiva y destructiva de las articulaciones y las estructuras óseas, causada por la pérdida de la sensibilidad. La prevalencia de la artropatía de Charcot se ha descrito entre un 1 a un 7.5% en pacientes diabéticos, pero la prevalencia aumenta sobre todo ya en pacientes con neuropatía diabética, que en este caso llega de un 29 a un 35%, y va a afectar principalmente las articulaciones del pie y del tobillo. Hay una clasificación propuesta, que es la clasificación de Eschenholz, en el cual son 4 estadios, en la cual se definen los hallazgos radiográficos y los hallazgos clínicos. Entonces, en el estadio 0, que es el prodrómico, tenemos que a nivel radiográfico está normal y el paciente va a debutar es con edema, eritema y calor. Ya en el estadio 1, que es desarrollo, podemos encontrar osteopenia, fragmentación, subluxación articular o dislocación. Y a nivel clínico van a persistir los cambios inflamatorios y también hay laxitud ligamentaria. En el fenómeno ya en el estadio de coalescencia ya hay absorción de esos fragmentos, esclerosis y fusión de los fragmentos mayores, pero ya los cambios inflamatorios van a disminuir. Esa etapa se da después de mucho tiempo o años de evolución. Y ya en la última etapa, que es la reconstrucción, en la cual vamos a ver consolidación de la deformidad, hay artrosis articular, anquilosis fibrosa y alisamiento de fragmentos óseos.
Y en estos pacientes no hay cambios inflamatorios, pero ya está una deformidad ósea instaurada, la cual puede ser estable o inestable. También tenemos la hiperostosis esquelética difusa, que esta se define como una calcificación o osificación de los ligamentos anterolaterales de la columna vertebral. Esta es más prevalente a nivel o es más frecuente en la columna torácica y la vamos a encontrar más fácil cuando compromete más de 4, en este caso más de 4 segmentos. La prevalencia en pacientes diabéticos es de un 5 a un 50% mayor que la población general y la mayoría de pacientes van a ser asintomáticos, aunque algunos de ellos pueden llegar a referir ya lo que es dorsalgia, rigidez o limitación para los arcos de movimiento a nivel dorsal. También la osteoporosis se ha descrito en los pacientes diabéticos que tienen mayor riesgo de fracturas por fragilidad. Hay que tener en cuenta un dato y es que los pacientes diabéticos tipo 1 hay una disminución de la densidad mineral ósea que lo que se ha descrito en ellos es que esta disminución se da porque como la diabetes tipo 1 compromete a pacientes jóvenes, disminuye lo que es el factor de crecimiento similar a la insulina, lo que hace que no se dé ese pico de crecimiento óseo que normalmente se da en los pacientes jóvenes, lo que lleva a disminución de la densidad en ellos. En diabéticos tipo 2 no se ha reportado esta disminución de la densidad mineral, pero también son pacientes que tienen riesgo de fracturas por fragilidad y esto se atribuye a las complicaciones microvasculares de la diabetes. El efecto del control glucémico sigue siendo controversial. Es decir, lo que se ha descrito es que a pesar de que los pacientes tengan un adecuado control de la diabetes, este riesgo a las fracturas por fragilidad sigue siendo el mismo. No se puede corregir o no se puede reducir a pesar del tratamiento. Y hay dos complicaciones a nivel muscular que también están relacionadas con la diabetes. Una es la amiotrofia diabética y el otro el infarto muscular diabético. La amiotrofia diabética o sarcopenia diabética se puede generar en estos pacientes ya sea por la resistencia a la insulina, los niveles alterados de glucosa en ayunas o la diabetes propiamente establecida. Es mayor la prevalencia en ancianos diabéticos. Es decir, si comparamos los pacientes con sarcopenia entre diabéticos y no diabéticos, los diabéticos tienen tasas más altas hasta 2 a 4 veces. ¿Por qué se puede generar esta alteración? Lo que reportan es que puede ser por disminución en la actividad anabólica o por el aumento de las citocinas inflamatorias que genera destrucción de la fibra muscular, mucho más acelerada que con los pacientes no diabéticos. Y la última entidad es el infarto muscular diabético, que esta se define como una necrosis espontánea del músculo esquelético en ausencia de una alteración, pues ya sea bacterial o una alteración aterosclerótica. Son pacientes que van a referir o van a consultar por dolor y edema muscular, pues dolor intenso en ellos, y son pacientes en los que, pues digamos, si se van a indagar otras alteraciones, no se va a encontrar nada más alterado. Afecta principalmente lo que son los músculos del muslo y de la pierna, y pues como es un infarto muscular, vamos a encontrar alterados los niveles de creatincinasa, también puede haber leucocitosis y aumento de los reactantes de fase aguda. ¿Listo? Siento yo la última entidad.